Hola, muy buenas a todos mis queridos hermanos y amigos. Y lamento mucho no haber estado después de terminar el tabernáculo con vosotros. Tuve que viajar a Francia por el deceso de un hermano mío y después ya, pues, con muchos quehaceres por aquí, Semana Santa, etcétera, ya me he entretenido demasiado y no he podido compartir. De nuevo estoy aquí para poder compartir y quería leer un versículo en Josué capítulo 7 verso 13 que dice: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Bueno, ante todo eso, las disculpas que he presentado por mi falta de tiempo, ¿no? Porque es que muchas veces uno no tiene tiempo para poder compartir por muchos motivos. He estado, ya digo, en Francia, pero en fin, ahora ya estoy aquí y todo está bien dentro de lo que cabe, digamos. Bueno, compartir un poco del verso que es una respuesta de Dios a su pueblo después de una derrota que es la que tuvieron fue frente a Ai, H-A-I, no Ai de dolor, sino Ai, H-A-I, un pueblo que había que ir a conquistar. Y el pueblo de Israel ahí peca un poco de soberbia, porque dijeron: no hace falta que subamos todos, sino con unos poquitos, pues podemos hacerle frente y derrotarlo fácilmente, porque no son un pueblo tampoco que puedan hacernos daño. Esto es muchas veces un pecado de soberbia. Muchas veces nosotros como cristianos también pensamos que no hace falta tampoco orar tanto, ni buscar tanto a Dios, ni leer tanto la palabra, y que todo es fácil en la vida del cristiano, etcétera, etcétera. Y pecamos de soberbia. Nos creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos la ayuda de Dios. El pueblo de Israel podría haber primero preguntado a Dios si era necesario ir a atacar a Ai, cuánto tendrían que ir a atacar a ese pueblo, si todo el pueblo, si poco pueblo, y allí, al consultar a Dios realmente, se hubiesen enterado de que ya había pecado dentro del pueblo de Israel, un pecado oculto. Un pecado oculto. Cuando ellos fueron derrotados y vinieron y clamaron al Señor, el Señor le contesta lo que hemos leído, ¿no? Hay anatema en medio de ti. Y cuando hay pecado en medio de ti, no va a haber victoria. Esto es importante. Si hay pecado dentro de ti, no va a haber victoria. Por eso es necesario siempre acudir a Dios antes de hacer cualquier cosa. Si tenemos que salir en misiones, si tenemos que hacer esto, si tenemos que hacer cualquier cosa, que todo antes consultemos con Dios. Vaya a ser que estemos mal interiormente o que hayamos pecado sin saberlo, como dice David: perdona incluso los que me son ocultos, porque hay pecados que están ahí ocultos. Este hombre Acán había ocultado, no solamente había robado ese manto de oro y los lingotes de oro y de plata, no solamente los robó o se lo apropió, sino que lo escondió.
Muchas veces escondemos nuestros pecados, nuestra manera de ser. La escondemos ante los ojos de los demás y por eso no crecemos ni avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos esos pecados ocultos dentro de nosotros que no nos dejan progresar y que el enemigo sabe muy bien atacarnos con ellos. La soberbia de no haber consultado a Dios hizo que el pueblo de Israel volviera derrotado. Cuando el Señor les muestra que hay pecado, ellos tratan de saber cómo fue ese pecado. Y entonces, echando a suerte, pues se encuentran con Acán. Acán, que es descubierto ante Israel y confiesa su codicia, cuenta que no solo codició, sino que no obedeció, es decir, desobedeció. Que solamente desobedecer ya es uno de los grandes males. No obedecer a Dios ya es algo realmente mal. Es realmente un gran pecado, el de la desobediencia. Después vio ese manto babilónico, lo codició, lo vio, deseó en su corazón llevárselo y se lo llevó. Y no solo lo llevó, como hemos dicho antes, sino que lo ocultó. Lo que robamos, ocultamos las cosas para que nadie nos sorprenda con lo que tenemos oculto. Pero nuestros pecados jamás podrán estar escondidos ante los ojos de Dios. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios conoce todo. Y por mucho que ocultemos, Dios lo ve y nos demanda arrepentimiento. Pero este hombre lo ocultó y esto muchas veces recuerda también lo de los talentos, cuando el Señor da las 10.000 o los talentos y hay uno que lo oculta, siempre lo oculta. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar, dice él, ¿no? Que yo sé que tú eres recto y que tú cosechas donde no hay, etcétera, y pone multitud de excusas para decir que no ha usado el don o la mina que Dios le había dado, o que el dueño, le había dado. Eso quiere decir que Dios nos da ciertos dones a cada uno conforme a nuestra propia fortaleza. No nos va a dar más si Él sabe que nosotros no vamos a saber tener esa fuerza para multiplicar esos dones. Al que le da más es porque sabe que va a traer más, y al que le da menos porque sabe que no va a poder traer más de lo que se le ha dado. Lo malo es que lo esconda uno el talento. Entonces, si lo esconde uno el talento o el don que Dios le ha dado, eso es lo que Dios dijo. Más te vale haberlo dado a los banqueros y ahora tendría los beneficios o los intereses de haberlo puesto ahí. Los talentos y los dones que Dios nos da no son para ocultarlos, son para multiplicarlos, para el crecimiento del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios crezca. Aquí vemos que frente a nada más que por
ese pecado que hubo en medio del pueblo de Israel, que no era que todo Israel hubiese pecado, sino que él, Acán, había pecado, codiciado, escondido, pensando cuando llegue a mi tierra y la posea seré inmensamente rico. Todo eso, sus cavilaciones, en sus planes. Y claro, los dones que Dios da es para multiplicar. Cuando no se multiplica, hay derrota. Cuando hay cosas ocultas en nuestra vida, hay derrota. Cuando la iglesia oculta cosas, hay derrota. El pueblo de Israel sufrió una gran derrota. Tuvieron que acudir a Dios. Y ahí Acán fue castigado como tenía que ser castigado. Lo que sí veo y quiero hablar también es que ese manto, el manto babilónico, ese manto, hablaba de realeza. Y si es de oro, hablaba de divinidad. Es decir, era idolatría pura lo que se había apoderado de Acán. Idolatría, realeza, divinidad. ¿Qué pensaba Acán? Que poniéndose ese manto de oro iba a poder ser rey y como un dios ante el pueblo de Israel. Quizá todo eso estaba en sus maquinaciones y en sus pensamientos. Seré como Dios, seré como un Dios. Pero Dios no da su gloria a nadie. Hay un solo Dios. Tú no te puedes elegir como Dios. Quizá el pecado grande también es que se quería él hacer igual a Dios, ser rey de reyes, ser un rey, ser un Dios ante el pueblo, por tener ese manto babilónico de confusión, porque Babilonia, su nombre significaba confusión. Imagínate, era un rey de confusión, se quería convertir en un rey para confundir al pueblo de Israel. Ese pecado realmente era anatema, anatema que significa maldito. Ese pecado era eso. Porque Dios ve más allá, no solamente él había robado eso, sino que Dios ve más allá y sabía cuáles eran los pensamientos de Acán y lo que podría perturbar a Israel, esos pensamientos. Hermano, hay un solo Dios, no hay más. Dios es uno y uno es su nombre. No tenemos que ser como Acán y mirar a otros dioses que muchas veces algunos toman como dioses a algunas personas, ¿no? Como reyes, algunas personas que son los mejores, que son los más grandes. Yo muchas veces cuando he orado decía, Señor, ojalá yo sea como fulanito. Lo tenía, no digo endiosado, pero sí anhelaba ser como él. ¿Quién sabe si no era una manera de endiosarlo interiormente? Pero el Señor me dice, tú eres como eres. Yo te he hecho a ti tal y como eres. No necesitas ser como otro. Cada uno de nosotros es como es. No trate de parecerte a nadie. No trate de aparentar lo que realmente no eres. Dios te hizo a ti y te hizo bien. Con tus dones, con tus talentos,
y Él sabe cómo eres. No hay necesidad de esconderse, no hay necesidad tampoco de esconder los pecados, sino confesarlo al Señor. Señor, he pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es grande saber que Él nos perdona. Es hermoso saber que Dios nos perdona. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanza tu vida en fe, en poder, en amor? Tendremos que mirarnos a nosotros mismos dentro, a ver qué es lo que tenemos escondido. Hay soberbia. ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos está impidiendo avanzar tanto en el cristianismo? ¿Qué hay en nosotros que impide que Cristo haga su obra completa en nuestras vidas? Consultemos a Dios antes de cualquier cosa. Bueno, hermano, espero que haya sido de provecho también para vosotros, queridos amigos. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene. Shalom, Maranatha, el Señor viene pronto.